Ok. Bien, vamos a dar inicio a la clase. Estamos actualmente eh, en el principio número 3, perdón, en el principio número 2 que tiene que ver con Jesucristo. En la lección número 3 sobre específicamente la obra de Jesucristo. Anteriormente ya habíamos visto sobre la persona de Jesucristo. Ah, Hemos visto sobre esa unión hipostática que el Señor Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Hemos visto eh, que tuvo situaciones y parecidas, iguales a nosotros, porque vino en carne. Pero también estudiamos y vimos que no solo era un hombre, sino que es eh, la segunda persona de la Trinidad. O sea, es Dios que vino a encarnarse aquí a la tierra. Entonces vimos prácticamente la participación del Señor Jesús desde la creación de todas las cosas. Vimos su participación en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová y también, bueno, ahora también está actualmente a la diestra del Padre intercediendo por sus hijos, así como nos los dice en Evangelio según Juan capítulo 17. Entonces, es por quien nosotros podemos ser salvos por medio de la fe en Él. Entonces, definitivamente toda la Biblia apunta hacia el Señor Jesús, desde el Antiguo Testamento, sombras, tipos, todo eso apunta al Señor Jesucristo, y en el Nuevo Testamento se confirma, se da la luz para poder ver toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, claramente. Obviamente también está el tiempo futuro, ¿verdad? Está la escatología y todo eso que nos habla también del Hijo, pero ya es un poco más encriptado, por así decirlo, para entenderlo, pero sin embargo nos da pautas para poder saber que todo apunta al Señor Jesús. El objetivo de la lección es reconocer la obra de Jesucristo, admirando su obediencia al Padre y reproduciendo su ejemplo en la vida diaria. Ahí podemos ver que a pesar de que es Dios encarnado, es la segunda persona de la Trinidad, Él vino como ser humano y se dio como título o nombre ser hijo de Dios. Entonces vemos como que hay algún tipo de relación. Obviamente Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo son espíritu. Pero al Jesús al encarnarse, vino a ser hombre, y al morir, a resucitar, sigue siendo un hombre, pero con un cuerpo glorificado. Eh, entonces sigue siendo hombre, pero sigue siendo Dios también. Entonces ahí podemos ver que hay como una relación que tal vez Dios nos ha dado a entender de que Él es el Padre y Él es el Hijo, para que nosotros podamos entender esa relación íntima que hay entre las dos personas de la Trinidad, y obviamente en conjunto con el Espíritu Santo. Entonces, sí se mira la individualidad de cada una de las personas, porque, o sea, no hubiera, si Dios fuera uno nada más, eh, hubiera dejado bien claro en la Escritura de que, de que el Padre se encarnó en Cristo, o sea, se encarnó en Jesús, y que el Espíritu Santo, o sea, que Jesús dejó el mundo y dejó y se quedó como el Espíritu Santo. O sea, no lo hubiera dicho claro la Escritura, y no es así, ¿verdad? O sea, la Escritura siempre nos muestra las tres personas. Al bautizarse, pues se nos dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando a entender esa Trinidad, esas tres personas divinas, que es nuestro Dios. Entonces, bueno, pero igual, o sea, aquí el punto es de que eh, nos da ejemplo de que debemos de ser obedientes a lo que el Padre nos dice, además de que nos da el ejemplo de vida. Obviamente nadie puede vivir exactamente igual como vivió el Señor Jesucristo. Él nunca pecó, fue sin pecado, como vimos en un texto de la semana pasada. Y nosotros, a pesar de que sí mora en nosotros el Espíritu Santo,
Es claro que nosotros seguimos pecando, tenemos esta naturaleza pecaminosa todavía, y en eso consiste la guerra espiritual. El proceso de santificación es paso a paso, es conforme a lo que el Espíritu hace en nosotros y va a durar toda la vida, de este lado de la eternidad, ¿verdad? Ya cuando nosotros estemos con el Padre, cuando tengamos el cuerpo glorificado. eh, Perdón, ¿Hola? perdón, no, o sea, Sí, puedo, puedo ah, hacer un comentario, o yo he entendido con que no sé, híjole, sí, yo no sé si soy yo, pero se le oye cortado, fíjese. Repítame. Sí, dígame. no sé si el ejemplo que voy a dar es el correcto, pero solo quiero como de una manera ejemplificar lo que he comprendido. Ujú. Quiero que me estoy en una razón. Es como que si yo tengo estos lápices, tres lapiceros, los tres son lapiceros, pero cumplen la misma función que es escribir, pero tienen diferente color. Así es. Fíjese que es bien difícil hacer un símil porque ajá, se sale como de nuestra realidad, pero sí tiene sentido lo que menciona. Eh, pero igual, o sea, por eso es que los teólogos que son los más actuales, se puede decir, tienen así un poco de recelo en dar un ejemplo, porque hay personas que también dicen, bueno, es como el agua, que puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso, pero eso es más unicitario, porque al fin y al cabo es la misma agua, ¿verdad? Otros ponen el símil como un ser humano que tiene alma, cuerpo y espíritu, pero, o sea, hay matices ahí. Lo que sí rescato de su ejemplo es de que los tres lapiceros, se puede decir, o plumones, son de la misma naturaleza, la misma esencia. Ajá. Aunque, y son tres, pero son del mismo tipo, ¿verdad? O sea, y aparte de eso, cada uno tiene su individualidad y tiene su función específica tiene un color específico, ¿verdad? Sí, se siente que así es, ajá. Solo que serían únicamente esos tres plumones en todo el universo, ¿verdad? Eso cumpliría como más cercano a lo que se le conoce como la Trinidad. Pero sí, hermana, vamos a tener una lección en donde vamos a tocar ese tema de la Trinidad. Pero no hay jerarquía. No, no hay jerarquía. Si bien el Señor Jesucristo se somete al Padre y pareciera que hubiera una jerarquía, realmente no hay como uno más grande que el otro, sino que están en igualdad de, ¿cómo se llama? De autoridad, se puede decir, sino que libremente el Señor Jesús se somete, es como el matrimonio, ¿verdad? Que los dos son una sola carne, el esposo y la esposa. Pero el Señor asignó el rol de cabeza del hogar al hombre, y no es porque haya algo que disminuya la dignidad o algo de la esposa, ¿verdad? Entonces es más o menos así el tema, pero sí, efectivamente no hay jerarquía. Muchas gracias. Ok, gracias, hermano. Bien, sí, esos temas son un poco difíciles, pero ya los vamos a tocar ahí en esa lección con argumentos bíblicos. Y bueno, Dios mediante, pues me dé luz para poder hablar de ello. Ah, ¿Para qué envió Dios a su Hijo en la semejanza de hombre? Entonces nosotros podemos pensar, ¿verdad? ¿Por qué razón tuvo que pasar así? ¿Por qué no Dios de una sola vez dijo que voy a salvar a toda la humanidad y ya? O sea, no sé si se han preguntado eso. Eh, pero no, o sea, Dios eh, tiene atributos o perfecciones que, que lo hacen ser Dios. Por ejemplo, Dios es justicia, es justo, es justicia. Entonces, si hay algo que es injusto, Él no puede, o sea Él tiene que actuar conforme a su justicia. Entonces, como el ser humano, por la caída de Adán y Eva, eh, hubo esa imagen y semejanza de Dios en nosotros fue distorsionada.
Entonces desde ahí en adelante todo ser humano, algo así como los plumones, ¿verdad? Solo que en este caso son lápices, digamos, nosotros como lápices, ¿verdad? Todo ser humano de ahí en adelante se va con ese ADN de pecado, ¿verdad? Que tenemos esa naturaleza pecaminosa, como dice en Romanos capítulo 3, no me acuerdo el versículo, de que no hay justo ni a un uno. O sea, se cumple, ¿verdad? Que nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa y que para que nosotros podamos buscar a Dios, tiene que pasar una transformación en nosotros, un nuevo nacimiento, que es por medio del Espíritu Santo, que es parecido al viento, que uno sabe que está por ahí, se mueve por un lado para otro, pero realmente no lo vemos. Entonces es el símil que da la palabra de los que son nacidos de nuevo. Obviamente a nosotros nos corresponde predicar el Evangelio, y porque nosotros no sabemos quiénes son salvos y quiénes no, ¿verdad? Sino que debemos de cumplir la gran comisión para que esas personas eh, que van a aceptar ese mensaje, que lo van a recibir por medio de ese nuevo nacimiento, pues Dios mediante así sea, y pues lleguen a los pies de Cristo. Pero entonces, volviendo al tema de esto de la justicia, eh, dado que nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, y Dios quería salvar, no a todos, porque eso sería universalismo, pero sí quería salvar a un grupo de seres humanos como sus hijos, porque Él todo lo que hace lo hace perfecto, y al crear el ser humano, pues no es que se haya equivocado, sino que Él tenía un propósito, y todo es para la gloria de Él, porque todas las cosas se hicieron por medio de Él y para Él, ¿verdad? Entonces, ese grupo de personas que serán salvas, que son salvas, que somos salvos, eh, tenía que haber un medio de salvación, y nosotros por nuestra propia justicia no lo podíamos alcanzar. Entonces ahí intervino el Señor Jesucristo, quien Él vivió una vida perfecta aquí en la tierra como hombre y satisfizo la justicia de Dios. Entonces todos los pactos, desde el pacto de Noé, desde el pacto de Abraham, el pacto de Isaac, el pacto perdón, de Jacob, de Israel, el pacto de David, todos esos los cumplió el Señor Jesucristo, y es por quien nosotros podemos ser aceptos al Padre, por medio de la fe en Él. Entonces, al satisfacer la justicia de Dios, nosotros podemos alcanzar esa justicia también, no por nuestros medios, sino por los méritos del Señor Jesucristo, y nosotros por fe que somos hijos adoptados de Dios. Entonces, más o menos ahí hay un parámetro, ¿verdad? Una de las razones por las que envió Dios a su Hijo a la semejanza del hombre, vamos a encontrar de que es para revelarnos a Dios. Esto lo vamos a encontrar en el Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 18. Quiero ver. Juan. Ajá. No sé por qué tengo este texto bíblico, quiero ver, pero luego... Bueno, vamos a ir así como está el material. Nos dice la palabra, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Este es el versículo 17. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí podemos ver de que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, siempre hay un texto bíblico, no recuerdo ahorita cuál, pues, sería de buscarlo, pero por tiempo no lo voy a hacer, pero ustedes ya lo conocen, de que a Dios nadie lo puede ver porque si no morirá. Entonces, en muchas ocasiones se dio esa situación en donde personas vieron cara a cara a Dios y pensaron que iban a morir, pero no murieron. Entonces hay versículos bíblicos que hablan de eso. Pero ¿qué pasa? Esa fue o sea, sí se les presentó a Dios y hablaron con Él cara a cara, pero con quien hablaron fue con la segunda persona de la Trinidad. Ahora, cuando se encarnó Jesucristo aquí en la tierra, esto es como una confirmación de que el Señor Jesucristo nos ha presentado al Padre. Por eso dijo a Felipe de que tanto tiempo he estado
con ustedes que no me reconoces, porque Felipe le dijo que le mostrara al Padre. Entonces él prácticamente confirmó que el que está viendo a Jesucristo está viendo al Padre, porque es una misma naturaleza, una misma esencia, una misma sustancia, es Dios como tal. Entonces, ah, por eso es que el Señor Jesucristo nos revela al Padre. Eh, entonces, vamos a ver otro texto bíblico, Juan capítulo 14, versículos del 7 al 11. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si se fijen ahí lo dice literalmente, literalmente, el Señor Jesucristo. Que el que está viendo al Señor Jesucristo está viendo al Padre. Y no es porque sean uno, porque si fueran uno, entonces Él diría, yo no soy el Hijo de Dios, yo soy el Padre. Pero sin embargo Él se presentó como el Hijo de Dios, como dando a entender esa individualidad que tiene con respecto al Padre, pero al mismo tiempo al decir de que al conocerlo a Él se conoce al Padre es porque se nota que es de la misma naturaleza, ¿verdad? La misma esencia. Entonces, es un poco complicado porque el idioma pues no... es complicado hacer ese tipo de traducción, ¿verdad? Pero sin embargo, pues eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces dice en el versículo 8, Felipe le dijo, este es el texto bíblico que yo le estaba citando, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Como el Señor Jesús, desde la eternidad pasada, como segunda persona de la Trinidad, ha estado con el Padre, todo lo que ve hacer el Padre lo hace a Él, porque en conjunto ellos trabajan. Por ejemplo, para la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice. Ahí el Padre decía, sea la luz, y se hacía la luz por medio de la palabra, el Logos. Ahí vemos la segunda persona de la Trinidad. El poder de Dios que hace que las cosas sucedan de ex nihilo, de la nada, surgió todo, ¿verdad? Algo que científicamente no se comprende, no se entiende, y por eso que muchos científicos no creen en, en el creacionismo, sino que dicen que el Big Bang, que no sé qué, y al fin y al cabo, ¿de dónde salió todo? O sea, no pudo haber salido de la nada según ellos, pero no tienen forma de cómo explicarlo. Mientras que la Biblia es bien clara que Dios o sea, es quien creó todas las cosas, ¿verdad? Para proveer un ejemplo para nuestra vida. Esa es otra de las razones por la cual Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre. Esto lo vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 20 al 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahí se mira claramente eso de que el Señor Jesucristo pues vino. Una de las razones por las que vino es para dejarnos un ejemplo. En este caso es un ejemplo que tal vez a nosotros no nos gusta mucho, ¿verdad? Porque el Señor Jesús vino aquí a sufrir. De hecho, en el pasaje de las Escrituras, en Isaías 53, el siervo sufriente, o sea, la descripción es bien cruel, todo lo que se describe ahí, o sea, ese dolor, ese sufrimiento, haber llevado el peso de nuestros pecados. Entonces, nosotros de alguna forma en este mundo no somos bien vistos por el mundo, por las personas de este mundo, quienes son hijos de Satanás, ¿verdad? O sea, nos odian de alguna forma y nos hacen mal. En fin,
De hecho, en esos tiempos, en la iglesia primitiva, ellos padecían mucho más que nosotros. Hoy en día, pues se puede decir de que nosotros recibimos ataques de otra forma. Por ejemplo, el sistema que en todo están metiendo ideología de género, que están tratándonos como que nosotros somos homófobos o que somos retrógradas, que somos, bueno, y así, ¿verdad? Y es lo contrario, que nos, o sea, nos dicen intolerantes y ellos son los que son intolerantes. Porque nosotros no es que, o sea, cada quien va a rendir cuentas ante Dios, nosotros solo decimos las cosas como son, que el pecado es pecado. No le vamos a cambiar de nombre, pero no es que los odiemos, sino que nosotros tratamos por amor tratar de corregir, ¿verdad? Pero igual a nosotros nos tachan de intolerantes y a nosotros nos pueden decir un montón de cosas y nosotros no podemos decir nada porque ya van criticando. Aunque ahora las cosas como que están cambiando, ¿verdad? Digamos, por eso es que Netflix ha tenido una muy baja de ingresos en todo este tiempo, por ese tema de que forzadamente están como colocando en todo la inclusión, Disney también. Y en fin, eso es por poner un ejemplo, hay tantos ejemplos de que este sistema pues no está conforme a lo que la palabra dice, ¿verdad? Entonces, pero en estos tiempos de la iglesia primitiva, ellos podían morir por su fe. Entonces, son situaciones que nosotros al momento, por lo menos en nuestro país, no estamos viviendo en nuestros países. Pero hay países en donde sí hay persecución por el evangelio, por ejemplo en China, en los países donde la mayoría de personas son musulmanes, por ejemplo, viene siendo un poco peligroso el ser cristiano o que esas personas se conviertan al cristianismo, pueden perder hasta la vida por eso. Entonces, sí, entonces es un ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo y pues eh, sepamos que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero tengamos esa seguridad de que el Señor Jesucristo venció al mundo y por ende a nosotros nos da esas herramientas para poder vencerlo también y permanecer en Él. La persistencia, ¿verdad? Que hablamos en unas clases anteriormente. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, pero vamos a leer para un poco más de contexto del versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nuevamente vemos el ejemplo. El Señor Jesucristo no pecó nunca. Él guardó los mandamientos que le dio el Padre, que básicamente está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todas las leyes, absolutamente todas. Hoy en día está el tema este de qué leyes son las que nosotros debemos cumplir. Por ejemplo, las leyes relacionadas a los ritos, ceremonias y, bueno, la ley ceremonial se le podría decir, no tiene aplicación en nuestro tiempo porque no hay un templo en donde Dios haya designado para que nosotros fuéramos a hacer ese tipo de sacrificios. De hecho, sería malo hacerlo porque el Señor Jesucristo pagó ese precio, o sea, Él fue el sacerdote y Él fue el sacrificio, que todo eso apuntaba hacia Él. Entonces, el hacer ese tipo de sacrificio nuevamente prácticamente es ir en contra de lo que dice la palabra. Y este es un tema de que tal vez diferimos con los amigos católicos, que ellos, bueno, y hermanos en algunos casos católicos, de que ellos en la misa, pues ellos prácticamente vuelven a hacer el sacrificio del Señor Jesucristo al comer la hostia y, o sea, prácticamente el sentido que ellos dan es como que lo vuelven a matar, o sea, no sé, es bien rara esa teología que tienen sobre la misa, pero nosotros cuando comemos y tomamos la Santa Cena, nosotros lo que hacemos es un recordatorio, un memorial,
un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, así como Él nos enseñó, que representa, el pan representa la carne del Señor Jesucristo, no es que sea la carne del Señor Jesucristo, y la copa con el vino, representa la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados, pagando el precio por nuestros pecados. Entonces, eso es por poner un ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero me salió un poco del tema. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. O sea, tenemos que guardar su palabra. Ah, ya me acordé por dónde iba. O sea, entonces ese tipo de leyes ceremoniales no, o sea, no se aplican a nuestro tiempo. Existen también leyes civiles en donde ahí hay quizás como incertidumbre si deberíamos cumplirlo o no. Hay unos que no tienen mucho sentido en nuestro tiempo, pero pues sí, porque no podemos agarrar piedras y apedrear a alguien, ¿verdad? Porque eso nos convertiría en asesinos y porque nuestras leyes no lo permiten. Entonces, pero hay principios en todas esas leyes que sí nos pueden ayudar a poder vivir de una mejor manera. Y ahora está la ley moral, los 10 mandamientos, que eso sí están vigentes y pues, y no es que sea una forma en que nosotros nos salvemos el guardarlos, sino que los 10 mandamientos nos permite vivir una vida que le agrada a Dios, o sea, seguir el proceso de santificación, ¿verdad? No es que la ley en sí nos santifique, sino que es la forma en que nosotros podemos saber cómo santificarnos, ¿verdad? Guardando esa palabra. Y ese es el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, entonces lo tenemos que hacer, ¿verdad? Más que todo resumido en el mayor de todos los mandamientos, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, que ahí se cumple toda la ley y los profetas. También Dios envió al Señor Jesucristo en semejanza de hombre para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Ya he mencionado eso anteriormente, pero igual aquí hay unos textos bíblicos. Bueno, un texto bíblico en donde es más enfocado en eso. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 10. Aquí está lloviendo, espero que no se vaya a ir la energía eléctrica y espero que se oiga bien todavía mi audio. Bien, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ojo con eso, la ley es la sombra de lo que iba a venir. Por eso es que se dice que la ley fue nuestro ayo, como nuestro, esa palabra siempre se me olvida a mí, como el guía, el que nos lleva de la mano para hacer las cosas, ¿verdad? Es nuestro ayo, que nos lleva a Cristo. Entonces dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, por eso una sombra, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hablando de esa ley ceremonial de llevar un animalito ante el altar, en el tabernáculo o en el templo, y degollarlo y hacer todo eso, ¿verdad? De quemar la carne, etcétera. Dice, no, o sea, que por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que al fin y al cabo esas leyes realmente no nos perfeccionaban, solo servía como un método de perdón de pecado o tapar el pecado, pero temporalmente. Entonces, ¿por qué? Porque al fin y al cabo toda la salvación desde el Antiguo Testamento, desde la existencia del ser humano hasta nuestros tiempos, siempre ha sido por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo único que, obviamente en el Antiguo Testamento no había luz, la gente no sabía quién iba a ser Cristo Jesús, sino que ellos tenían la esperanza puesta en Dios, que Dios iba a hacer algo, porque en Génesis capítulo 3, versículo 15, desde ahí que fue que pecó Adán y Eva y que Dios dictó los castigos a Adán, a Eva y a la serpiente, desde ahí se menciona el protoevangelio, de que la serpiente iba a ser pisoteada, que bueno, que la simiente de la mujer iba a tener conflicto
con la simiente de Satanás y que al final iba a tener victoria esa simiente de la mujer. O sea, el Señor Jesucristo iba a pisotear la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente lo iba a morder en el carcañal, que vemos que la cruz pues fue algo, un sufrimiento muy grande, fue un sacrificio doloroso para nuestro Señor, pero fue victorioso. O sea, con eso destruyó prácticamente toda la obra de Satanás. Pues ahora está como un león rugiente porque ya sabe que no le queda mucho tiempo y que no puede hacer más nada. O sea, entonces fue victorioso todo lo que hizo el Señor Jesucristo, y nosotros por la fe es que podemos ser salvos. Pero continúo. Ah, quiero ver. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Sin embargo, sabemos que no, ¿verdad? Que la gente salía de ahí, de lugares donde ofrecían los holocaustos y todo eso, y seguían pecando, pues. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Estamos hablando del sacrificio de expiación. Ese se hacía una vez al año, en el mes séptimo, a los 10 días, si no me equivoco, del mes. Si era el día de la expiación, en donde el sumo sacerdote llevaba, bueno, se llevaban dos corderitos, o no me acuerdo, creo que corderitos son. Uno de ellos era degollado y la sangre se llevaba al lugar santísimo. El sumo sacerdote rociaba la sangre y todo, y el otro simbolizaba como los pecados del pueblo que se mandaba al desierto a perderse, a Azazel, se lo llevaba al desierto una persona, ¿verdad? Como quien dice, esos pecados se pierden, ¿verdad? Están en el olvido. Mientras que el otro cordero era sacrificado, y esa sangre se llevaba hasta el lugar santísimo. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Bueno, que nos dice en la palabra, en otro texto que leímos la semana pasada, que Él llegó al lugar santísimo después de ese sacrificio, pues pagando el precio por los pecados de todos, ¿verdad? Ese sí fue efectivo, ese sacrificio de expiación por todo el pueblo. El que se hacía en esos tiempos realmente lo hacían cada año, pero ahí mismo nos está diciendo la palabra que no eran efectivos, ¿verdad? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No lo podían hacer, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y está haciendo referencia a un salmo, si no me equivoco. Mas me preparaste cuerpo. Ahí está, es mesiánico totalmente, está hablando del Señor Jesucristo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Muy interesante esto, imagínense, el Señor Jesucristo desde pequeño empezó a leer las escrituras. Yo no sé en qué momento él tenía conciencia de que es Dios, que era Dios. No estoy seguro, porque uno va creciendo desde bebé, ¿verdad? Creciendo. ¿En qué momento ya tenía esa conciencia de que era Dios? No sé, o sea, no sé si desde el principio ya lo tenía, esa conciencia. Ignoro esa parte, pero lo que sí sé es de que él leía, porque si él estuvo con los fariseos en el templo cuando tenía 12 años, que se les perdió a José y a María, ¿verdad? Y estaba hablando con ellos, preguntando. Si preguntaba es porque quería conocer más. Tal vez habían algunos detalles, porque vimos en clases anteriores que Jesús se limitaba en algunas cosas. O sea, no ejercía totalmente todas las perfecciones de su deidad, sino que se limitaba. Entonces él preguntaba, y pues podemos ver que aprendía, y él leía en el libro, en los rollos, en los pergaminos que hablaban de él. Todo el Antiguo Testamento hablaba de él. Entonces ha de haber sido algo bien interesante. Diciendo primero, dice el versículo 8, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Está prácticamente el apóstol, bueno, quien escribió Hebreos, haciendo referencia a ese texto bíblico, ¿verdad? Quita lo primero para establecer lo último.
en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquí podemos ver ese orden, ¿verdad? Los sacrificios y ofrendas, pues no quiso el Señor, y sin embargo hace sí, inmediatamente después habla de que le iba a preparar un cuerpo. Ahora sabemos que es el Señor Jesucristo. Eh, eh, y, y nuevamente hace referencia a los holocaustos y expiaciones que no le agradaron al Señor. Y Él se ofrece quien recibió ese cuerpo. Y aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo está escrito. Entonces ahí podemos ver eh, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Siendo el sacrificio efectivo por nuestros pecados. Bien, quiero ver qué razón, sí, estamos bien. Otra razón por la que Dios envió al Hijo en semejanza de hombre es para poder cumplir el pacto davídico. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 31 y 33 para tener un mejor contexto. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bien, ahí está claro de que ahí se está cumpliendo ese pacto davídico. Quiero ver si lo puse el texto bíblico. No lo puse, pero es necesario verlo. Hace poco lo leí porque estoy... Ajá, pero me gusta más la versión de Crónicas, que es la que leí hace poco. ¿Qué pasó aquí? Primera Crónica 17. Ah, el contexto aquí es de que David quería hacerle un templo a Dios porque él veía que tanto lo había bendecido, que era rey de Israel completo, y, y él vivía en un lugar bien bonito, ¿verdad? Y había traído el arca del pacto hacia Jerusalén, en su tienda, en su tabernáculo como tal, pero él seguía, o sea, él veía eso y sintió en el corazón hacer un templo. Entonces el profeta Natán le dice que lo haga porque Dios estaba con él. Pero en la noche él recibió profecía, palabra de Dios, para decirle de que él no le va a construir ese templo, porque realmente él no lo pidió, pues, pero sin embargo vio a bien lo que él quería hacer. Eh, pero sin embargo él le dijo algo bien interesante al Dios. Ya les digo, donde hacía dicho que quiero ver. Asimismo he dispuesto el lugar para mi pueblo Israel. Aquí miren. Y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando se muera David, para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos. Ahí, ojo que, bueno, aquí tal vez en Reina Valera no está muy claro. Ahora sabemos de que hablaba de Salomón, pero es una profecía de doble cumplimiento, por así decirlo. O sea, si bien se aplica a Salomón, porque Salomón hizo un templo, hizo el templo de Dios como tal, y Dios estuvo con él a pesar de que él se descarrió, ¿verdad? Pero sin embargo, este pacto davídico se cumple en Cristo Jesús. Ya le voy a decir a dónde. Eh, ah, levantaré después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Ojo con esto. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Esa es la parte clave. El rey Salomón, eh, su reinado no fue eterno. Y sin embargo, bueno, la línea genealógica, la descendencia de ese linaje, por así decirlo, davídico, fue pasado de hijo a hijo, ¿verdad? Por ejemplo, después de Salomón estuvo su hijo
Roboam, después estuvo Abías, después me parece que estuvo Asa, y así, ¿verdad? Una lista de un montón de reyes del reino de Judá, ah, hasta que concluyó, si no me equivoco, en Sedequías, creo que fue el último rey de Judá, no me recuerdo ahorita. Después la línea pasó a Zorobabel, vemos profecías de él en los otros profetas. Y bueno, y si seguimos la línea genealógica en Mateo y en Lucas, en la genealogía del Señor Jesucristo, vamos a ver que ahí va toda esa descendencia, hasta llegar a Cristo Jesús, tanto desde la genealogía de María como la genealogía de José. Ahí vemos que van los dos juntos y bueno, y el Señor Jesucristo pues efectivamente se puede decir, tal vez no fue directamente David el padre de él, pero sí en descendencia. El padre David fue un descendiente de él. Sin embargo, o sea, bueno, Jesús es Dios, ¿verdad? No, no se puede decir que David es el padre. Eh, entonces, ojo con eso, o sea, esa descendencia, ese hijo hijo entre comillas, de David, iba a edificarle efectivamente una casa y el trono no tendría fin, o sea, sería eterno. Entonces, ¿a qué se refiere con edificar esa casa? No estaba hablando de una casa, o sea, un templo de piedra, o sea, como lo estaba dimensionando el rey David, que él veía en una dimensión terrenal. Él hablaba de algo espiritual. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el templo, es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, por medio del Señor Jesucristo, es que se conformó la iglesia, se hizo como tal la iglesia, ¿verdad? En donde ahí entramos todos los hijos de Dios. Entonces, a ese templo era el que hacía referencia eh, este pacto davídico. Y ese trono, ese reinado del Señor Jesucristo no tiene fin. Si bien es cierto, ahorita el reinado no lo vemos muy claramente, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor Jesús cuando vino, ¿qué es lo que Él decía? El reino de los cielos se ha acercado. Donde está el reino de Dios es porque ahí está reinando Dios. Bueno, hablando de cosas terrenas, donde hay un reino, hay un rey. Entonces, si el rey vino aquí a la tierra, por eso es que el Señor Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, efectivamente, el Señor Jesucristo cumple este pacto davídico. Ojo con esto, el versículo 13, yo les seré por padre y él me será por hijo. Ahí vemos claramente, Dios Padre, el Hijo Señor Jesucristo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. O sea, Saúl, ¿verdad? Que Saúl, eh, por necedad del pueblo y por cómo querían hacer las cosas, no es que fuera pecado de que ellos buscaran tener un rey, sí los pudieron haber buscado, pero de la forma correcta, no como lo hicieron. Ahí tenían a Samuel como juez y sin embargo prácticamente lo menospreciaron a él y menospreciaron a Dios, porque él era quien los dirigía. Pero bueno, aparte de eso, um, entonces ahí se mira claramente que no iba a quitar de su misericordia a ese hijo profetizado, ¿verdad? El versículo 14, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Esto no se cumple con Salomón. Definitivamente eso no se cumple con Salomón. Y si bien Salomón tuvo su reinado, fue glorioso, fue el hombre más sabio sobre la tierra en ese momento, eh, esto no se cumplió y su trono será firme para siempre. Esto se aplica al Señor Jesucristo. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y bueno, y ahí vemos cuál fue la respuesta de David ante Dios. Muy interesante también, prácticamente se quedó sin palabras. Y bueno. Pero leamos terminemos el de Lucas. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, haciendo referencia a esa profecía del Antiguo Testamento, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Qué es la casa de Jacob? Es Israel. ¿Qué es Israel espiritual? Porque no todo el que desciende de Israel es Israel. El Israel espiritual es la iglesia, somos nosotros.
nosotros somos parte del reino del Señor, o sea, somos hijos de Dios, entonces formamos parte del mismo cuerpo. Ah, aquí, bueno, aquí puede salir una controversia. Desde ahorita les menciono que no voy a extenderme en ese punto, pero el dispensacionalismo habla o distingue entre el pueblo de Israel, los planes que tiene Dios con el pueblo de Israel y los planes que tiene Dios con la iglesia. Yo tengo una opinión diferente de eso, ahí me van a disculpar. Para mí, así como este texto bíblico y muchos otros, el Señor, el Dios Padre, pues ha preparado un solo redil, como dice en la palabra, en la parábola de las ovejas, del rebaño, que hay un solo pastor, un solo rebaño. También no todo el que desciende de Israel es israelita, así como dice en Romanos 9, que no todo, o sea que al fin y al cabo pues hay un solo cuerpo de Cristo, pues que es la iglesia. Entonces el Israel era una sombra o tipo de lo que iba a ser el Israel espiritual. Hay un solo rebaño, hay un solo pastor. Entonces sí, ahí ahí difiero con el dispensacionalismo, pero efectivamente ahí podemos estar. No es un tema de que por eso es que soy un hereje o algo así, ¿verdad? Como vimos en el triaje teológico, pues hay doctrinas de segundo orden en donde podemos diferir, ¿verdad? Entonces no es que esté hablando alguna herejía ahorita, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que a mí, yo con todo lo que he leído en la palabra, pues yo entiendo que así es, pues hay un solo rebaño. Esa pared intermedia ha sido derribada. No, antes éramos olivos bueno, fuimos injertados al olivo verdadero, ¿verdad? Entonces, pero bueno. Um, Otra de las razones por la cual Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre es para destruir las obras del diablo. Medio ya lo mencionamos anteriormente que Él salió victorioso de ese sacrificio que a pesar de que tal vez Satanás pensó que Él había ganado, ¿verdad? Solamente le había mordido el calcañar, como dice en Génesis 3:15. Pero realmente el Señor Jesucristo al morir en la cruz le aplastó la cabeza a la serpiente y más al resucitar, ¿verdad? Veamos Isaías, primera de Juan, no sé por qué puse, Isaías, este texto creo que lo puse por el tema del pacto davídico. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, haciendo referencia al pacto davídico, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí menciona el trono de David. No es que David iba a ser propiamente, ¿verdad? Pero si estamos hablando que no iba a tener fin y que fue confirmado, o sea, estamos hablando del pacto davídico que iba enfocado a Cristo. Había un salmo también, por cuestión de tiempo no lo voy a leer. Seguramente está hablando de lo mismo, pondré descendencia para siempre, sí, y su trono como los días de los cielos. Efectivamente, esto habla del pacto davídico también. Ahí lo pueden leer después, es bien interesante, tantas referencias que nos da la Biblia. Por eso es que es tan interesante estudiarla, de que se relaciona, tiene una unidad orgánica perfecta, que nos sorprende, pues nos sorprende realmente. Ajá, ¿Hola? ¿Sí? Solo un detallito ahí que usted decía, como con cuidado, que tuviera cuidado donde decía en Primera de Crónicas que estaba leyendo, ¿verdad? Ajá. Que dice que tuviéramos cuidado porque ahí dice que es uno de tus hijos, creo que dice en la Reina Valera, ¿verdad? Y en la Nueva Biblia de las Américas sí especifica que es de su descendencia. Solo, ahí usted lo decía que estaba como no tan específica que creo que estaba mencionando que el hijo de David, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, ah, sí, sí, hermano. Lo que pasa es que quiero ver, aquí lo tengo, dice, usted lo decía que ahí es como hay cuidado, dice usted, y aquí lo estoy viendo que sí en la Nueva Biblia de las Américas, sí dice que es uno de su descendencia, pero en la Reina Valera dice un hijo tuyo, parece que dice, ¿verdad? En la que usted estaba leyendo.
Sí, correcto. Ajá, es correcto lo que menciona. Yo por eso les Ey, mencioné eso, porque se ajá, puede malinterpretar. ajá. Quería comentarlo porque usted nos decía con cuidado ahí, ¿verdad? Ojo ahí, nos decía. Entonces, para que podamos leer otra versión, para que podamos tomar en cuenta lo que usted mencionaba, que no se malinterprete. Excelente, muchas gracias, hermana. Sí, efectivamente, el tema, vaya, la palabra de Dios es perfecta, es inerrante, no tiene ni un error, es infalible, todo se cumple, todo lo que está ahí se ha cumplido. Pero el tema de la traducción, acuérdense que son textos antiguos que se escribieron por 40 autores en idiomas diferentes, arameo, hebreo, griego, griego koiné y el otro griego que no me acuerdo. Entonces, en el lapso de 1500 años, cada uno de ellos con su estilo literario, cada uno de ellos obviamente inspirado por Dios, porque este libro es de Dios. Entonces, sí hay temas de traducción en donde hay, sí, Reina Valera 1960 a mí me gusta, ¿verdad? A mí me gusta por la riqueza eh, de redacción que tiene, muy fina. Pero hay unos detalles que ajá, nos ayuda bastante referirnos a otras versiones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas es bastante buena, enfocado a nuestro idioma, ¿verdad? También está y aunque es bien criticada la nueva versión internacional, es bien criticada porque hay textos bíblicos, versículos que no están, entonces dicen que es mutilada. También de quién fue uno de los, como de los que, no sé cómo se dice, que puso dinero como para que se haga, era una persona que no era muy cristiana que se diga y cosas así. Hay un montón de controversias ahí, ¿verdad? Con la nueva versión internacional, pero sin embargo, eh, no, o sea, es bueno tener varias versiones y leerlo y poder ver esa situación, exactamente como dice la hermana. Ahí se muestra en esas otras versiones cabal que se habla de su descendencia, no necesariamente su hijo próximo, ¿verdad? Que en este caso era Salomón, que efectivamente él fue bendecido y todo, ¿verdad? Pero de quien hablaba ese pacto davídico era el Señor Jesucristo. Entonces sí, muchas veces es bueno tener varias versiones y estudiarlo así. De hecho, los pastores yo veo que así hacen. A veces ponen versiones de NTV, de Nueva Traducción Viviente, o ponen traducción del lenguaje actual y así, ¿verdad? Gracias, hermano. Eh, Vamos a ver. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Aquí el enfoque es eso, para destruir las obras del diablo. Ahí lo dice literalmente. Entonces el Señor Jesucristo, ese fue uno de los propósitos por el cual Dios lo envió para que prácticamente todo, Él llevara los pecados de todos nosotros y nosotros pudiéramos ser salvos por medio de Él. Ahora, aquí hay un detalle de que nos puede dar, no sé, nos puede poner a pensar, ¿verdad? Que ahí dice el que practica el pecado es del diablo y bueno, ¿quién no peca? ¿Quién no peca? ¿Quién puede decir que no peca? Si la misma palabra nos dice eh, que el que dice que no peca miente. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Entonces, pero aquí hay algo que hay que tomar en cuenta, que dice el que practica. Entonces, llegar a practicar el pecado implica de que yo lo hago sin sentirme mal, o sea, yo lo hago con conciencia, no, inclusive considero que no está mal, se justifica el pecado y hasta se aprueba a otras personas que lo hagan. Por ejemplo, las personas que viven libremente, no sé, en un pecado, por ejemplo, que en adulterio, por ejemplo, o que viven libremente en qué, homosexualidad o algo así, o sea, están viviendo libremente en pecado, pues practicándolo. Y si no se sienten mal en ningún momento por hacerlo y nada, o sea, se puede decir de que sí, o sea, están perdidos, ¿verdad? Obviamente nosotros no sabemos en qué momento llegará la luz a ellos, ¿verdad? No podemos tacharlos, no podemos condenarlos,
no somos quien para juzgar, Dios es el que juzga, pero sin embargo, pues sí, nosotros tenemos que decir lo que es pecado y lo que no, ¿verdad? Y denunciar y hasta cierto punto tratar de traer a esas personas hacia los pies de Cristo, que no somos nosotros los que lo hacemos, realmente es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero igual el punto aquí, solo quería aclarar eso, que cuando se habla de practicar el pecado es eso, de que ya es algo, un tipo de persona así, ¿verdad? Que no se siente mal por pecar, lo justifica y hasta aplaude a la gente que lo hace, ¿verdad? Entonces, es bien difícil que un cristiano llegue a eso, ¿verdad? Es cierto que nosotros pecamos, pues sí, pero es algo que nos hace sentir mal, ¿verdad? No es algo bonito y por eso es que orando, pues nosotros confesamos nuestros pecados para que el Señor pueda limpiarnos, aunque al fin y al cabo, pues el Señor, pues al escogernos desde antes de la fundación del mundo, al darnos de su Espíritu Santo, pues Él no confirma de que somos hijos, pues y Él es omnisciente, omnipresente, Él sabe, Él vive en la eternidad y sabe cómo vamos a terminar. Entonces, si Él nos elige para salvación, por ende nos perdona los pecados pasados, presente y futuro. O sea, Él sabe todos los pecados que vamos a hacer, pues, y sin embargo nos ama en Cristo Jesús. Bien, por cuestión de tiempo, pues nos quedamos hasta aquí, hermanos. Muchas gracias por su asistencia. Que el Señor les bendiga grandemente. Y